Te lo explico con Chubis. Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio de Te lo explico con Chubis. Esta vez tenemos ganas de hablar de dos términos que los han mencionado en episodios anteriores, que parecen grandes y parecen confusos y que sobre todo son largos, que son la agrobiodiversidad y la agroecología, ¿no? Y para eso paso con Clau, que nos va a presentar un poco del tema, y a nuestra invitada Nicole. Bienvenidas. Gracias, Joan. Y sí, hoy estamos con Nicole Sux. Ella es especialista en sistemas alimentarios sostenibles, con mucha experiencia trabajando en temáticas ambientales desde la comunicación, la gestión de conocimientos, la facilitación y la innovación. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta de ese concepto que a veces parece trabalenguas, agrobiodiversidad. ¿Por qué es importante y a qué se refiere? Bueno, la agrobiodiversidad la entendemos como la biodiversidad que está involucrada en nuestros sistemas alimentarios, es decir, en la producción de los alimentos y todos los sistemas vivos que están alrededor de estas, ¿no? Entonces hablamos de las diferentes especies, tipos de plantas, pero también animales, hongos, microorganismos, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que compone la vida que está alrededor de nuestros alimentos es la agrobiodiversidad. Eso, digamos. ¿Y por qué es importante? Es, porque es realmente lo que sostiene nuestra alimentación, ¿no? En el mundo existen más de 200,000 plantas que son consideradas comestibles. Sin embargo, comemos a nivel global menos de 200 de estas variedades, ¿no? Entonces, como seres humanos, hemos empezado a comer de lo mismo, y muchas de las variedades de alimentos comestibles, de frutas, de verduras, de productos del bosque se están perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que hay más deforestación porque no comemos frutos y alimentos del bosque, implica que se pierden conocimientos que están detrás de estos alimentos, implica que hay menos variabilidad genética, incluso implica que tenemos menos microorganismos en nuestra microbiota, ¿no? En la microbiota, menos organismos diversos, y eso nos lleva a enfermedades, etcétera. Entonces la agrobiodiversidad es importante porque sostiene la vida y porque es parte de la biodiversidad en general. Y bueno, lo que mencionas tiene que ver incluso como una demanda, ¿no? O sea, si nosotros no comemos otros alimentos, estamos limitando también nuestra alimentación, ¿no? O sea, va un poco también en ese sentido cuando hablamos de esta posibilidad de acceso. Claro, es una espiral, ¿no? Es así, es también circular. Por ejemplo, en el mundo, 75% de la alimentación de todo el mundo viene solamente de 12 plantas y de 5 animales, ¿no? Entonces, cada vez en el mundo estamos comiendo más arroz, más trigo y menos de las miles de otras especies que tenemos, ¿no? Entonces, si vamos al mercado y siempre compramos arroz y trigo, esta demanda sube y la necesidad de producción sube, ¿no? Entonces, si yo voy al mercado y demando, ¿sabes qué? Quiero chilto, quiero copoazú, también la producción, la recolección, la demanda de estos también sube, ¿no? Entonces, estamos perdiendo esta agrobiodiversidad que sostiene también la vida y los ecosistemas por conveniencia, por facilidad, por la industria, al final también gran parte por nuestro modo de alimentarnos. Claro, y me parece muy importante porque estamos hablando de que la agrobiodiversidad está muy arraigada con esos alimentos. Entonces, voy a pasarla a la siguiente gran palabra, que es la agroecología, ¿no? Y hablamos también de que muchas personas entienden a la agroecología como lo mismo que los alimentos que se definen como orgánicos. Entonces, yo también quisiera saber cómo es esto de si el alimento orgánico y agroecológico es lo mismo, son diferentes, y también qué tan diferentes son de los otros alimentos que se producen de manera convencional. Sí, el tema de la agroecología es bien interesante porque la agroecología no es solo un método de producción, ¿no? La agroecología también es una cultura, una filosofía, un estilo de vida, un estilo de ver las cosas, ¿no? Entonces, la agroecología ve un sistema, el sistema de vida como un todo, incluyendo a las personas. Entonces, cuando vas a un sistema agroecológico, no solamente cuidan qué insumos van a usar en la producción de los alimentos,
sino también que esta producción sea variada, que también cuide el agua, que también cuide los recursos energéticos, que cuide a las personas, ¿no? Un sistema agroecológico tiene generalmente muchas variedades de alimentos, tiene una rotación de plantaciones de alimentos anualmente, etcétera, ¿no? Y también se trabaja con estos valores agroecológicos comunitariamente, ¿no? Lo orgánico, por otro lado, son alimentos que son producidos con insumos para fertilizantes, insecticidas, etcétera, químicos limitados, ¿no? Lo que no quiere decir que cero, ¿no? Entonces, según la norma de país, de región, incluso de agrupaciones, hay diferentes límites de la cantidad de pesticidas, insecticidas, por ejemplo, que se pueden usar dentro de lo orgánico, ¿no? En muchos casos, lo orgánico también se refiere a una certificación, que se certifica que es orgánico, es decir, que cumple estos parámetros de usar solamente cierto tipo y cierta cantidad de insumos químicos. Pero, por ejemplo, puedes tener producciones orgánicas que sean monocultivos, ¿no? Entonces, que no necesariamente están cuidando esta biodiversidad, que no necesariamente están cuidando el suelo, sino que solamente cumplen ciertos estándares, ¿no? Por ejemplo, una vez yo he visitado una plantación de piñas, que era una plantación que a un lado tenían las piñas convencionales, que le echaban todos los químicos, y al otro lado, así como que en la carretera del frente, tenían las orgánicas, que limitaban estos químicos. Pero eso no quiere decir que las otras, digamos, no se contaminaban, por ejemplo, por el aire o por el agua, o que cuidaban estos sistemas de vida, ¿no? Entonces, lo orgánico es simplemente que no tiene tantos químicos como lo convencional. Ahora preguntas, ¿no? ¿Qué es lo convencional? Es lo que no está regulado de ninguna manera, ¿no? Es una producción que usa químicos, que usa fertilizantes, muchos de estos incluso aquí en nuestro país que son prohibidos, en otros países que no tienen ningún tipo de limitación ni tampoco ningún tipo de cuidado con el agua, con los recursos o con las personas, ¿no? Al ser una producción convencional, muchas veces es monocultivo, ¿no? Y muchas veces las personas también se enferman al aplicar tantos insecticidas, tantos pesticidas que no tienen ningún tipo de regulación, o al menos regulaciones que se apliquen. Claro, y qué terrible, porque las personas que están produciendo los alimentos se enferman al cuidarlos de esta forma convencional, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos están haciendo también a nosotras y a nosotros? Bueno, y justamente hablando de nosotras y nosotros, hemos también preguntado a la gente desde el podcast y hemos hecho un sondeo de estos mitos que hay, sobre todo en estas grandes definiciones, ¿no? La agroecología, lo orgánico, lo agrobiodiverso. Y uno de los primeros mitos de los que hemos hablado con las personas ha sido si se puede asumir, porque claro, estamos en Bolivia y hay como muchas de estas creencias, que todos los mercados y tambos que están ahora en La Paz tienen alimentos que son orgánicos, por ejemplo, en el Mercado Rodríguez. Y ha habido un porcentaje de casi 60% que decían no, evidentemente no todos son de acuerdo, pero ha habido un porcentaje bastante significativo que decía que sí, ¿no? Que evidentemente como está en el mercado y no en el supermercado, era un alimento que es orgánico. Entonces, ¿tú qué dirías al respecto? ¿Es seguro asumir que los alimentos en los mercados son orgánicos? ¿Qué cosas deberíamos tomar en cuenta? ¿Cuáles son tips para darse cuenta entre, no sé, uno convencional en el mercado, uno orgánico y uno que es agroecológico? Sí, he escuchado varias veces eso, ¿no? Que las personas piensan que van a un lugar que es abundante, colorido, grande, como nuestros mercados, nuestros tambos, y dicen así como que, en Bolivia todavía todas las cosas son orgánicas, ¿no? Cuando realmente no, ¿no? O sea, la respuesta corta sería no, porque los mercados grandes, claro que sí, mezclan un montón de cosas, ¿no? Entonces hay pequeños productores y productoras que traen sus productos desde locaciones cercanas en las madrugadas y lo venden. Hay otras que traen desde lugares más lejos y acopian de estos otros lugares. Y también hay contrabando, ¿no? Que viene desde Perú, que viene desde Argentina, y también hay importaciones también legales, ¿no? Entonces llega todo al mercado y todo se mezcla con todo. Entonces es lo que propongo es no asumir que son orgánicos, tampoco desechar que no hay alimentos orgánicos agroecológicos en el mercado, pero es muy complicado poder aseverar que sí y dónde están cada uno, ¿no? Entonces, una de las cosas es ver
que hay asociaciones de productores y productoras que tienen lugares específicos donde venden productos que ellos mismos aseguran y tú puedes ir a visitar, etcétera, que son alimentos agroecológicos o alimentos orgánicos, ¿no? Entonces, uno de los tips es conocer, buscar dónde están estos alimentos, dónde están estos productores y productoras, ¿no? Aquí en La Paz, por ejemplo, tenemos el Ecotambo, tenemos como diferentes asociaciones que están trabajando con productos agroecológicos o también orgánicos. Otra cosa es preguntar, aunque muchas de las personas en los mercados son intermediarias, ¿no? Entonces ellas mismas no saben. Otra, cuando hay señoras que están con sus montoncitos, que son poquitos, generalmente son personas que son productoras o son de los lugares productores porque no están comercializando en gran escala, ¿no? Entonces siempre una cosa es entablar una conversación con esas personas, ¿no? Si producen, de dónde vienen, cómo es, de dónde lo producen, etcétera, ¿no? Y otra cosa, digamos, para darnos cuenta que un producto claramente no es orgánico o agroecológico, es cuando está producido fuera de la temporada. Entonces, ¿por qué? Porque necesita muchos químicos y muchos fertilizantes, etcétera, para dar en un momento que no es natural para su ser, digamos, como planta o como fruta. Por ejemplo, ahora recién fui al mercado, ahora en junio, y estaba viendo como unos duraznos así grandotes, ¿no? Pero yo sé que no es temporada de duraznos, ¿no? Entonces, para esos duraznos haber crecido y de esa manera y que estén conservados y que se vendan, claramente tienen que haber tenido procesos bastante químicos, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Cuando comemos de temporada, sabemos en qué temporadas existen estos alimentos, nos podemos asegurar de que por lo menos tienen una producción que es menos sintética, menos química, ¿no? Y que es también más local. Y mira, justo en ese sentido, al hacer el sondeo de opinión, hemos preguntado si la agricultura agroecológica podría alimentar a la población mundial que está en crecimiento. Dentro de las respuestas no han habido consensos porque también entendemos que es un tema complejo, ahorita que nos estás hablando y así en facilito ya una entiende, ¿no? Entonces hay varios factores y ahí también nos preguntamos, ¿será posible, o sea, que la agricultura agroecológica logre abastecer a la población mundial que además está en crecimiento, o dependemos realmente de la agroindustria que muchas veces está cruzada, digamos, justo por esto que mencionas, digamos, por químicos, que consumimos lo mismo? Existen, digamos, en el debate académico muchas posturas, ¿no? Y muchas investigaciones, algunos dicen que sí se puede, otros dicen que no se puede. El tema del acceso a la alimentación y de alimentar a la población global es súper complejo porque no es tanto sobre el tema de producción como tal, sino es más sobre el tema de distribución y acceso, ¿no? Ahorita existe suficiente alimento para alimentar a todas las personas del mundo. De hecho, con la alimentación, con lo que se desperdicia en los alimentos, ahorita han salido justo un reporte ahora del 2024, se podría, solo con el desperdicio de alimentos, se podría dar 1.3 raciones de comidas diarias a todas las personas, más de 700 millones de personas en el mundo que tienen hambre, ¿no? Entonces, solamente con el desperdicio de alimentos. Entonces, por un lado, es importante, cuando hablamos de alimentar a la población mundial, hablar del tema de acceso a alimentos y de distribución y de justicia alimentaria como tal, ¿no? Entonces, primero que nada, existen las suficientes, ¿no? Y por el otro lado, mucha de nuestra tierra productiva a nivel global es utilizada para, ya sea criar animales de consumo humano o para criar o para cultivar diferentes cultivos como ser la soya, por ejemplo, que o por un lado alimenten a este ganado o por otro lado que alimenten a los autos de gasolina, ¿no? Biodiesel, etanol, etcétera. Entonces también es pensar en cómo estamos usando nuestros recursos tan valiosos que son la tierra, el suelo, el agua, etcétera, para alimentar al mundo, ¿no? Entonces, si cambiamos esa manera de pensar, ¿no? Primero podemos decir, sí, se puede alimentar a todo el mundo. Ahora, el tema de la agroecología, como decía, es un tema también de pensamiento, de cultural, una filosofía, ¿no? Entonces yo sí veo que es complicado como tener sistemas agroecológicos porque son sistemas también de vida en todo el mundo para que alimenten a toda la población.
Sin embargo, lo que sí pienso es que sí se pueden tener sistemas más diversificados, sistemas que contaminen menos, sistemas que deforesten menos, que produzcan alimentos nutritivos, no mercancía, como es la soya, el girasol, alimentos nutritivos que alimenten a la población para que ésta sea más saludable y que tenga una alimentación adecuada que nos dé para movernos todo el día, para funcionar, para crecer, para desarrollarnos, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí creo que sea posible, ¿no? El tema de la agroecología a nivel global creo que es algo un poco mucho más complejo. Claro, e incluso a veces suena como muy utópico creer que las grandes industrias también van a comenzar a pensar como, sí, diversificaremos los suelos y turnaremos, cuando algunos alimentos ya no están pensados para alimentar, sino para venderse, ¿no? Creo que podemos ahondar mucho de estos temas. Ahora te lo explico con Chubis. Como hemos hablado de muchas cosas, ahora te pongo el reto de explicarlo en facilito. Entonces, así, explicado con Chubis, ¿qué es agroecología y qué es agrobiodiverso? Entonces, la agroecología es un sistema productivo, un sistema de vida y un sistema filosófico que cuida los recursos que están alrededor de nuestra alimentación y que diversifica esta alimentación con semillas, animales, plantas, etcétera, para tener sistemas productivos mucho más resilientes, pero no solo productivos, sino también humanos, ¿no? La agrobiodiversidad es la biodiversidad, la diversidad de vida de nuestros alimentos y que, claro, se puede considerar todo ahí, ¿no? Pero cuando hablamos especialmente de alimentos agrobiodiversos, estamos hablando de alimentos uno, que no crecen en monocultivo, ¿no? Dos, que son de sistemas diversificados como bosques, pero también como ser en el altiplano, incluso carpas, etcétera, pero que son alimentos que cuidan la vida de los sistemas productivos, ¿no? Entonces, ahora hablamos de los alimentos de la agrobiodiversidad, también como alimentos que nos pueden ayudar a cuidar estos ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un alimento de la agrobiodiversidad es el cacao, ¿no? Porque cuando se planta más cacao, no solamente estamos hablando del cacao como alimento, sino de todo el sistema de vida que está alrededor de este, ¿no? Entonces, estos alimentos también son alimentos que nos ayudan no solo a nutrirnos y aumentar diferentes nutrientes, organismos, etcétera, en nuestro cuerpo, sino también que ayudan a cuidar la vida que está a todo su alrededor. Y bajo estos dos conceptos, o sea, me parece súper interesante entender y asumir también la responsabilidad que tenemos de qué escogemos, ¿no? O sea, de cuidar la vida, la tuya, la mía, la de estos seres chiquititos que están en la tierra y que a veces están totalmente anulados por el cotidiano de la vida del humano. Entonces, ¿qué consejos prácticos podríamos dar así para entrar a la acción en cuanto al consumo alimentario que sea sostenible, consciente y activo? Así como bien puntual. Una de las cosas es comer lo más diverso posible, ¿no? Entonces, ir al mercado y comprar así la mayor cantidad de colores, de formas, etcétera, lo más diverso posible. Si no conocemos algo, preguntar qué es, buscar en internet cómo cocinar y probarlo, ¿no? Entonces, no tener miedo porque caemos en una zona de confort de comer siempre lo que estamos acostumbradas, lo que conocemos, y por eso se están perdiendo tantas de estas especies, ¿no? Entonces, conocer, uno, probar de todo, comer de todo. Otro, conocer qué es lo que se produce localmente. En Bolivia tenemos tantísima riqueza, ¿no? Tantísima riqueza de productos en todos los diferentes pisos ecológicos. Entonces, conocer, averiguar, ¿no? Hay muchas publicaciones, hay campañas, hay tanto para conocer qué es, ¿no? Y las diferentes maneras también de prepararse. Entonces, valorar eso, informarnos y valorar, creo que es otra cosa que es un pasito que puede parecer obvio, pero es bien necesario, ¿no? Otra de las cosas es siempre como cuando vayamos al mercado, tratar de preguntar de dónde viene lo que se produce. No siempre querer comprar lo más lindo, lo más grande, lo más brillante, ¿no? Porque eso muchas veces también o es importado, ¿no? O tiene también muchos más químicos. Claro. Entonces, cuando a la belleza hegemónica de alimentos. Entonces, comprar
la papita chiquita, la oquita que está de otro color o que está, ¿no? Entonces, porque también esos son parte de nuestros alimentos y necesitamos cambiar ese chip de las personas de, ay, no solo quiero lo grande, la palta, ¿no? Como te venden, no, esta es palta de Perú porque es grandota y es brillosa y es no sé qué, ¿no? Pero nuestras paltitas que crecen así en todos los yungas, que tal vez son más chiquitas, así son deliciosas y son de acá y también nos aportan las cosas y sabemos cuándo es su temporada, ¿no? Igual así la temporada, por ejemplo, de palta, de choclo, tenemos que seguir tratando de comer alimentos de temporada en su temporada, aunque hay el resto del año, ¿no? A veces hay naranjas en enero. ¿Por qué hay naranjas en enero? ¿No? Si la naturaleza ha hecho que haya naranjas en invierno porque necesitamos vitamina C para que consumamos vitamina C. Entonces, conocer que eso no solamente es una cosa de los humanos, sino también de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es súper sabia. Por eso tenemos los alimentos en ciertas temporadas, que es cuando nuestro cuerpo la necesita, ¿no? En verano tenemos alimentos mucho más frescos como el mango, porque nuestro cuerpo necesita refrescarse. En invierno tenemos todos los cítricos porque nuestro cuerpo necesita protegerse y necesita vitamina C. Entonces también seguir comiendo alimentos en su temporada, aunque ahora hay todo el año. Este es también como otro punto para ser más conscientes de nuestra alimentación y cuidar la agrobiodiversidad. Mira, Nicole, nos has dado una gran información y tarea. Así que les invitamos a que escojan esa diversidad de alimentos, le daremos alternativas al paladar, dejemos de comer lo mismo y disfrutemos de todo esto que Nicole nos ha comentado, que es parte del entorno, somos parte de todo esto. Entonces, apostemos por la diversidad en todo y principalmente en la alimentación. Aquí concluimos este episodio y nos vemos la siguiente en Te lo explico con Chubis. Gracias.